Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el pasaje que estudiaremos hoy, encontramos el término Shabbat o el día de reposo. Pero quiero dejar algo muy en claro. Cuando hablamos del Shabbat, muchas veces la gente dirá, ¿se supone que debemos guardar el Shabbat? Entendamos que hoy en día, sin que exista un templo en Jerusalén, no se puede observar el Shabbat conforme lo exige la Biblia. ¿Por qué? Bueno, si lees en algún momento el libro de Números, capítulo 28, encontrarás que en Shabbat había un requisito para ofrecer ciertos sacrificios en el templo. Obviamente, sin un templo, no hay altar en Jerusalén y no hay manera de hacerlo. Y eso nos dice que el Shabbat no se puede guardar en nuestros tiempos. Sin embargo, el Shabbat todavía tiene importancia. Permítanme contarles otro error que la gente comete con respecto al día de reposo. Ellos asocian el Shabbat como el único día de culto. Pero eso no es correcto. Cuando analizamos las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, descubrimos que la adoración o el culto a Dios es algo que debe hacerse todos los días. De hecho, el ejemplo que toma el judaísmo se encuentra en Daniel, donde vemos al profeta Daniel adorando a Dios 3 veces al día. Por esto en las sinagogas ortodoxas se celebran servicios todos los días, 3 veces al día. Y en Shabbat se celebra un servicio adicional. Por tanto, no debemos asociar el Shabbat como el día de culto, pues todos los días debemos adorar a Dios. Lo que hace único al Shabbat es lo siguiente. Lo que encontramos bíblicamente asociado con el sábado es el descanso. Hay ciertas cosas que están prohibidas, pero debemos recordar 2 principios muy importantes. Ambos se encuentran en el libro de Marcos capítulo 2, al final del capítulo. Allí encontramos que la palabra de Dios dice, en boca de Yeshua, nada menos que el propio Mesías Jesús hablando, y dice, el hombre no fue hecho para el sábado, sino en cambio el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, el Shabbat fue instituido para nuestro bienestar. Es una bendición. En segundo lugar, vemos esto. También en ese mismo pasaje, encontramos que el propio Yeshua se llama a sí mismo el Señor del Shabbat. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, cuando buscas en la Escritura, encontrarás que existe una relación entre el Shabbat y el reino de Dios. De hecho, hoy comenzaremos el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y allí veremos que el Mesías educará a algunos de los líderes de Israel con respecto al Shabbat. Porque cuando entendemos correctamente el día de reposo, eso nos permitirá tener una mayor comprensión del reino de Dios. También descubrimos que el Shabbat no se ha diseñado para ser una carga, sino que el Shabbat es un día de alegría. Bíblicamente existe una relación directa entre el concepto de descanso con el gozo y la felicidad. Por tanto, el Shabbat no nos aflige, sino que en cambio descubrimos que el Shabbat debe ser una delicia. Además, una de las formas en que nos referimos al Shabbat es con el término oneig, que es una palabra que significa gran deleite. Así que el Shabbat es una bendición. Todavía podemos utilizar el Shabbat
entender la relevancia del Shabbat y ver cómo este día es una especie de adelanto de lo que será el reino de Dios. A medida que estudiamos este capítulo 14 del libro de Lucas, aprenderemos más y más sobre cómo se relacionan el Shabbat y el reino de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese lugar, el libro de Lucas, capítulo 14. Comenzaremos en el verso 1 que dice: Aconteció que al entrar en casa de uno de los gobernantes de los fariseos en Shabbat, así que de inmediato vemos el término Shabbat, y el Mesías recibió una invitación. Este líder de los fariseos lo invitó a su casa para el Shabbat. El Shabbat, como dije, debe ser visto como una bendición. Necesitamos tener un entendimiento adecuado. Si me preguntaras, ¿cuál es mi objetivo con este mensaje? Es poderte transmitir lo que el Mesías nos enseñó sobre el Shabbat, que es algo bueno, que es una bendición y que debemos entenderlo en los términos bíblicos. Desafortunadamente, vamos a ver que estos fariseos no lo entendían así. Este primer versículo inicia diciendo que el Mesías entró en la casa de cierto fariseo, que era un líder de los fariseos, y que lo hizo en Shabbat. ¿Para qué? Dice, a medida que continuamos en el verso 1, para comer pan. Pero noten algo más. Dice allí que había algunos que lo observaban de cerca a él. El verbo que se utiliza aquí es, en efecto, observar a alguien, con mucha, pero mucha preocupación. ¿Y cuál era la preocupación? Bueno, lo que veremos es esto. La razón por la que Yeshua recibió esta invitación no fue porque estos fariseos querían tener comunión con él y disfrutar juntos el Shabbat. Eso habría sido lo correcto. Pero ellos tenían otros motivos. ¿Y cuáles eran esos otros motivos? Ellos querían tenderle una trampa. Querían avergonzarlo, querían deshonrarlo y querían desacreditarlo ante cualquiera que pudiera pensar que él era el Mesías. Sigamos leyendo. Mira ahora lo que dice el verso 2. Y he aquí que cierto hombre estaba allí, y fíjense que este hombre tenía una enfermedad llamada hidropesía. ¿Qué es eso? Es la inflamación de una de las extremidades del cuerpo. Y en este caso era su mano la que estaba hinchada, llena de agua. Y no era una hinchazón menor, sino que tenía gran cantidad de agua allí dentro, y esto lo hacía muy incómodo y muy doloroso. En otras palabras, este hombre vivía una situación deplorable. Recuerden lo que les dije. Existe una relación bíblica, y lo veremos en el capítulo 14 de Lucas, entre el Shabbat y el reino de Dios. Porque vamos a ver en unas semanas, a medida que avanzamos en el capítulo 14, que Él les enseñará sobre el hecho de cómo el Shabbat y el reino están relacionados. Y la enseñanza será la siguiente. Es porque ellos no entendían el Shabbat, que no tenían el entendimiento correcto sobre el reino de Dios. Y cuando no tienes el entendimiento correcto del Shabbat y del reino de Dios, no estarás preparado, no estarás enfatizando lo que deberías, sino que estarán haciendo cosas que en lugar de tener una implicación eterna y de reino, un énfasis en el reino, por carecer de una mente de reino, producirá que tengan una mentalidad terrenal, y eso nunca agrada a Dios. Así que leamos de nuevo nuestro versículo, versículo 2. Y he aquí, cierto hombre estaba allí, con hidropesía, estando delante de él, lo que significa que él estaba allí entre ellos, pero
fue colocado delante de Yeshua. Y había una razón para ello. Leamos ahora el versículo 3. Y Yeshua respondiendo dijo, y fíjense en quiénes estaban allí. No solo los fariseos, sino que había otro grupo de personas. El término que tenemos aquí, muchas Biblias lo traducen como intérpretes o maestros, y está bien, pero la palabra literal aquí está relacionada con la Torá. Se trata de expertos en la ley de Dios. Así que, en esta comunión de Shabbat, encontramos que Yeshua fue invitado y también estaban estos expertos en la ley, expertos en la Torá de Moisés. Lo que vemos es un grupo de fariseos que llegó a este lugar con un plan preconcebido. Pusieron delante de Yeshua a un hombre que tenía una enfermedad, mucho dolor, y querían ellos ver si Yeshua violaría, según ellos, el Shabbat al sanarlo de su aflicción. Para eso fue que invitaron a Yeshua. Y por tanto, mira de nuevo el verso 3. Y Yeshua respondiendo, dijo a los expertos de la ley y a los fariseos lo siguiente: ¿es lícito, por causa del Shabbat, sanar? Y es muy importante que veamos que literalmente se está diciendo algo aquí. Él le preguntó a todo este grupo, a estos expertos en la Torá, a estos fariseos, les preguntó, ¿es lícito sanar en Shabbat? Literalmente no dice en Shabbat. Si somos muy, pero muy cuidadosos, dice por causa del Shabbat o debido al Shabbat. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos dice cuál es el objetivo de Yeshua. Él quiere mostrarles y enseñarles de qué se trata realmente el Shabbat. El día de reposo es un día de restauración. En Shabbat, las cosas se ponen en orden. Cuando escuchas el término Shabbat, ¿cuál es la palabra bíblica clave que debería venir a tu mente? La palabra descanso, que en hebreo es menujá. Este descanso no solo significa no hacer nada, relajarte y disfrutar el ocio. Esta palabra descanso es una palabra que también puede significar poner algo, aquí está la clave, poner algo en su lugar correcto. Por tanto, poner algo en su sitio adecuado es un tipo de restauración. Implica restaurar a alguien a donde necesita estar y también ser colocado en las condiciones apropiadas. De eso se trata el Shabbat. Este es el aspecto clave del día de reposo. ¿Y cuándo se experimentará todo eso en su plenitud? Bueno, esta restauración puede ser considerada como una restauración de reino. Sabemos que cuando estemos en el reino de Dios, todas las cosas serán ordenadas por la voluntad de Dios. Él gobernará con vara de hierro. En otras palabras, el reino de Dios representa una restauración total a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, y podríamos resumirlo diciendo que existe una relación inherente entre el reino de Dios y el orden de Dios. Por tanto, noten lo que dice el Mesías. Leamos a mitad del verso 3. ¿Es lícito, por causa del Shabbat, sanar? Ahora bien, estos eran expertos en la ley de Dios. Ellos eran los fariseos. Pero lo que Yeshua hará a lo largo de este capítulo 14 es demostrar que estos supuestos líderes, estos supuestos expertos, no entendían el Shabbat, estaban equivocados en cuanto a sus puntos de vista con respecto al día de reposo, y por tanto, no entendían el reino de Dios. Su vida no le daba énfasis al reino, pero el Mesías sí. Y Él hará algo muy particular este Shabbat. Él completará esta sanidad para demostrar
y enseñar de lo que realmente se trata el Shabbat. El Shabbat se trata de una restauración del reino, llevando las cosas de vuelta al orden de Dios. Así que él les hizo la pregunta: ¿es lícito sanar por causa del Shabbat? Y noten que ellos, verso 4, pero ellos se quedaron callados. Y yo resaltaría esa conjunción, la palabra griega dei, que significa en conflicto o en contraste. Por tanto, su falta de comprensión, su silencio, demostraba que estaban en conflicto con los verdaderos propósitos del Shabbat. Y dice que después de quedarse callados, es decir, se negaron a responder, y vean lo que pasó. Y tomando a este sujeto que tenía esta enfermedad de hidropesía, ¿qué hizo Yeshua? Noten lo que dice el texto. Después de tomarlo, lo curó. ¿Y qué más? Lo despidió. Lo envió a su casa. Él solo estaba allí como un monigote, como una carnada para atrapar a Yeshua. Ese era el propósito de estos fariseos, con el objetivo de desacreditar a Yeshua. ¿Pero qué hizo el Mesías? Él lo sanó. Noten que dice que después de tomarlo, de acercarlo a él lo sanó y después lo despidió. Leamos ahora el versículo 5. Él respondió, este es Yeshua, él les respondió diciendo: ¿cuál de ustedes a su asno o a su buey, si cae en un pozo o en una fosa? Así que él les pregunta a estos individuos: ¿cuál de ustedes, si tiene un asno o un buey que cae en un pozo o en un hoyo, dice, ¿no lo sacarían de inmediato? ¿No lo rescatarían en el día de reposo? Ahora, él está hablando de algo que ellos debían saber, y es que el Shabbat nunca se nos dio con el fin de afligirnos o dañarnos, o de ser una carga para nosotros. El Shabbat es una bendición. Es por eso que el Mesías enseñó antes, y vuelvo a citar Marcos capítulo 2, donde dice que el Shabbat fue hecho para el hombre, es decir, para nuestro bien, para nuestra bendición, para nosotros, porque es un día de restauración. Por tanto, lo que Él les está diciendo debía ser algo obvio, y así es como se comportarían naturalmente si uno de estos seres vivos, si uno de sus animales, ya sea un asno o un buey, cayese en un pozo. Él dijo, ¿no lo sacarían inmediatamente de allí? ¿Por qué? Bueno, si el animal cayó allí, seguramente estaba herido, estaba sufriendo, y un principio del Shabbat es este. El Shabbat no es para el sufrimiento, es un día de alegría, un día de gozo y de deleite. ¿Por qué? Porque debemos entender el Shabbat como un anticipo, un adelanto del reino de Dios. Y es por eso que, por ejemplo, la ley judía hace algo que no estoy diciendo que debamos hacerlo, pero podemos aprender cosas maravillosas de allí. La ley judía ordena que comas 3 comidas en Shabbat. ¿Por qué? Porque no deberíamos tener hambre en Shabbat. Y es por eso que, si has estado en Israel, sabrás que desde el miércoles, jueves y viernes, algunos se te acercarán y pedirán Sadaka Lei Shabbat, es decir, dame algo por caridad, dame algo de dinero para que yo pueda guardar el Shabbat. ¿Qué significa eso? Que esa persona pueda comprar todo el alimento que necesita para que también pueda tener esas 3 comidas. ¿Por qué? Porque comer 3 comidas es algo que satisface, y el Shabbat se relaciona con la satisfacción. ¿Qué tipo de satisfacción? Es un anticipo de la satisfacción del reino. Así que se trata de estar llenos, de estar completos. Y, de nuevo, me refiero a este tipo de restauración.
Así que Él les dice, ¿quién de ustedes, si tiene un asno o un buey que haya caído en un foso, no lo levanta de inmediato en el día de reposo? Y noten cómo termina el verso 6. Dice, y no eran... Ahora, la mayoría de las Biblias dirán que no eran capaces, pero literalmente lo que dice es que no eran fuertes. No eran fuertes en conocer la verdad de Dios, en conocer la revelación de Dios de su palabra a través de las Sagradas Escrituras, por lo que no eran capaces de contradecirle en cuanto a estas cosas. Dicho de otro modo, Yeshua los dejó sin palabras. ¿Y sabes qué más? Ellos no lograron alcanzar su objetivo. ¿Por qué? Aprendamos un principio muy importante. Nunca tendrás éxito en lograr tus propios objetivos. Y si los llegases a lograr, no verás los resultados que deseas. Muchas veces la gente trabaja para algo con mucha diligencia y lo logran, lo consiguen, pero no les satisface. No llena esa necesidad, ese deseo, como ellos pensaban que lo haría. De hecho, puede que hasta se sientan vacíos. ¿Por qué? Es solo cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando no cumplimos nuestros deseos, sino sus deseos, entonces y solo entonces experimentaremos esa plenitud, esa verdadera satisfacción. Tendremos gozo, porque la realidad es que el verdadero gozo proviene de hacer la voluntad de Dios. He compartido con ustedes muchas veces que hay una palabra hebrea muy conocida por todos, y es la palabra shalom. Muchos dicen que shalom significa paz, pero no se trata de una paz terrenal, sino que shalom es la satisfacción, la alegría, ese sentimiento de contentamiento que proviene de cumplir la voluntad de Dios. Existe una estrecha relación, hay una relación de causa y efecto entre hacer la voluntad de Dios y experimentar ese shalom, esa paz y contentamiento. Como dice Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, experimentando el gozo de estar verdaderamente feliz. ¿Dónde encontramos eso? En la voluntad de Dios. El Shabbat es un día de restauración. ¿Por qué lo digo? Bueno, esto es lo que normalmente pasa con la gente. A medida que vivamos nuestra vida a lo largo de la semana, descubrimos que las tensiones, las obligaciones, las presiones y demás, con frecuencia pueden alejarnos de una forma de pensar piadosa. Nos enfocamos en las cosas del mundo, el alimento, el vestido, la seguridad y todas nuestras obligaciones terrenales, y a veces perdemos la noción de los propósitos de Dios. Por lo tanto, y recuerden lo que el Mesías enseñó al final de Marcos capítulo 2, que el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino que el Shabbat fue hecho para el hombre. Y lo que significa es esto. El Shabbat es una bendición. Dios lo creó por una razón, y esa razón es para llevar a cabo la restauración, una restauración espiritual. Entonces, ¿qué es realmente la observancia del Shabbat? Bueno, mínimamente es esto. Es expulsar las cosas del mundo. Ahora, a mí particularmente me encanta el Shabbat. ¿Por qué? Porque me olvido de mi teléfono, de mi computadora y de cosas semejantes. Es un tiempo en el que apagamos el mundo y nos enfocamos en Dios. Ciertamente sí adoramos a Dios como deberíamos adorarlo todos los días. Orad sin cesar, ordena Pablo. Pero vemos algo más. Nos acercamos a Dios de manera especial en ese espíritu de descanso. Nos enfocamos en Él y en su palabra más que en las cosas de este mundo. De hecho, el Shabbat es cuando le decimos que no a las cosas de este mundo para poder concentrarnos en las cosas de Dios, y eso surte una influencia santificadora en nuestra vida. Por lo tanto,
Aunque no estemos bajo la ley y no podamos guardar el Shabbat como lo exige la palabra de Dios, aún podemos utilizar el Shabbat como una bendición. Recuerden, es muy importante que nos enfoquemos en el hecho de que Yeshua dijo que Él es el Señor del Shabbat, lo que significa que Él es el Señor de ese día. Y el Shabbat se relaciona con el reino, por lo tanto, Él es el Señor y el Rey de ese reino. Dice mucho acerca de su identidad entender esa frase, el Señor del Shabbat. Y por lo tanto, debido a que Él se vinculó con el Shabbat, debemos tomar en serio el Shabbat, entendiendo que el Mesías todavía está dispuesto a obrar en Shabbat. Este día sigue siendo una bendición y podemos experimentar la restauración en cuanto a todo lo que nos hace perder esa mentalidad de reino durante la semana. En Shabbat podemos reenfocarnos, podemos sentir esa satisfacción de reino, ese adelanto, de modo que estemos listos el primer día de la semana para demostrar el carácter del reino. El Shabbat tiene ese efecto restaurador, renovador y fortalecedor cuando lo utilizamos para las cosas de Dios. Así que vamos a ver, a medida que continuamos con este capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vamos a ver lo que el Mesías dice sobre el Shabbat y también sobre el reino de Dios. El Shabbat es un día poderoso para que podamos experimentar la obra rejuvenecedora, renovadora y restauradora de Dios en nuestra vida. Valora eso. Ahora, de nuevo, no podemos observar el Shabbat como Moisés ordenó, sin un templo y todo lo demás, pero podemos hacer algo sabio. ¿Y de qué hablo? De seguir practicando el Shabbat, conscientes de que no debemos entenderlo como cualquier día de la semana que uno elija para adorar, pues la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día, no cualquier día, sino específicamente el sábado, para que el Espíritu de Dios pueda santificarnos en ese día que Él santificó, y que ocurra un cambio en nuestra vida, un cambio de restauración espiritual, una renovación espiritual que nos permita tener un testimonio agradable a Dios y un testimonio de influencia en la vida de los demás. Ese es nuestro llamado. El Shabbat es un buen día. Utilízalo para la gloria de Dios y para tu propio crecimiento espiritual. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.